Buenos días, señor presidente. Felipe Fierro de tiempo.com.mx y Fuente Libre MX. Para preguntarles sobre la decisión que tomó ayer la Corte respecto de la marihuana, la modificación a las leyes, a la ley de salud, y que implica una liberación, y esto desde luego traerá una serie de consecuencias jurídicas y sociales. Bueno, ¿Está a favor o en contra? ¿Mande? ¿Está a favor o en contra? Bueno, esto es un asunto que debe de informarse bien. Nosotros ya, al llegar al gobierno, encontramos en marcha este proceso para legalizar o regularizar lo del consumo de la marihuana. Decidimos llevar a cabo una revisión en el gabinete de seguridad. No hubo consenso porque hay dos visiones, cómo en el país. Esto no debe de extrañarnos porque el gobierno representa al pueblo y nosotros tenemos que recoger las opiniones, los sentimientos de toda la gente. Y lo mismo en el gobierno, hay posturas distintas. Entonces se decidió no intervenir y esperar a que la Suprema Corte resolviera, porque correspondía al Poder Judicial resolver. Entonces ya ellos tomaron esta decisión, los ministros de la Corte. Vamos a analizar nosotros los efectos sobre esta medida y vamos a ir dándole seguimiento. ¿Esto implica apoyarla o no? ¿Implica? ¿Apoyar la decisión o no? Implica respetar la decisión que tomó el Poder Judicial, en este caso la Suprema Corte de Justicia, pero al mismo tiempo significa recoger los sentimientos de la gente, los puntos de vista de todos y ver cómo se va desenvolviendo esta medida, cómo se va aplicando esta medida, qué efectos va a tener esta medida en la práctica. Si vemos que en vez de ayudar perjudica, pues plantearíamos nosotros un cambio. Enviaría yo, de acuerdo a mis facultades, pues una iniciativa de ley. ¿Y cuándo piensa usted que estaría en Yo posición? pienso que podríamos tener en poco tiempo ya resultados. Vamos a evaluar qué sucede. Yo por eso soy partidario de la democracia participativa, de la democracia y de la democracia representativa y de la democracia participativa, porque estos asuntos, si se informara bien, si se organizaran bien debates, escuchando todos los puntos de vista de especialistas, de ciudadanos, de jóvenes, de todos, luego de escuchar a todos, se aplica una consulta y así se decide. Eso es mandar obedeciendo.
no porque ya nos eligieron con la democracia representativa, ya nosotros podemos decidirlo todo. No, el pueblo siempre tiene que tener las riendas del poder en sus manos. Y para eso es la democracia participativa. Como ya encontramos este proceso avanzado, hicimos un ejercicio para ver si lográbamos un consenso. No fue posible lograr este consenso al interior del gobierno, pues entonces se optó por esperar el resultado de la Suprema Corte, la resolución de la Suprema Corte, lo que decidieron el día de ayer. Entonces, desde luego que vamos a respetar lo que ha decidido el Poder Judicial y vamos a evaluar, vamos a ver qué efectos tiene. Si vemos que no ayuda, que no es bueno para el país, que no es bueno para enfrentar el grave problema de la drogadicción, que no es bueno para detener la violencia, pues entonces actuaríamos. Si, como algunos sostienen, es algo que no perjudica y que sí puede evitar que haya violencia, porque ese es el otro punto de vista, pues vamos a ver el resultado en la práctica. Tenemos tiempo y entonces vamos a actuar. En una situación, en un tema correlacionado con la Corte, que usted lo ha señalado, no solamente en la estructura y el funcionamiento, sino además en la propia esencia de la Corte, que es la impartición de justicia. Usted ahorita, por ejemplo, hasta está de acuerdo en la ampliación del periodo del presidente. Sin embargo, la Corte como poder tiene un serio problema de corrupción, insensibilidad de muchos jueces, un poder que no rinde cuentas a nadie, que no trata a la sociedad con sueldos de privilegio ofensivos, con reservas multimillonarias para sus pensiones y gastos. Pero el problema es que no hay justicia, señor presidente. Los propios abogados señalan que ya no se sabe cómo va a resolver un juez, porque independientemente de la corrupción, los intereses, no existe una definición clara de nuestro sistema, y aquí ha habido muchas quejas al respecto. Los jueces constitucionales presumen, ¿verdad?, que sus decisiones son absolutas, y sí lo son. Se ha convertido en un superpoder. Se enmienda la plana al presidente, se enmienda la plana a la Cámara de Diputados, a los senadores. Un juez lo hace, ya sea en un amparo o bien de manera colectiva, en un colegiado o la propia Suprema Corte. Cambian el sentido de la ley. Se puede hacer una reforma constitucional y un juez para la ley y no pasa nada. Hay varios ejemplos de esto recientes, usted lo ha sufrido, se ha quejado. La propia reforma energética, el Tren Maya, el aeropuerto de la Ciudad de México y otras obras y otras decisiones. El problema de fondo está en que los jueces ya no resuelven según un sistema esperado, ordenado de justicia o de equidad o de bienestar, ¿verdad? Y aquí cito una frase, dice: hay dos bloques muy claros en una visión de análisis constitucional, la tradicionalista, formalista, ortodoxa, nacionalista,
que usa poco el derecho comparado y el derecho internacional. Y la otra, el otro sector, que es de una visión de derecho abierta, progresista, comparatista, con una relación muy estrecha con el derecho internacional, etcétera. Esta cita es del presidente de la Corte. Entonces hay un choque cultural claro dentro de la Corte que al final de cuentas se traduce en eso, que no hay justicia. Usted señalaba que quiere cambiarle el nombre a la Corte y ponerle Corte de Derecho en lugar de Corte de Justicia, pero ya ni el derecho alcanza, señor presidente. Los abogados no saben cómo van a resolver y los jueces son insensibles, usted recurre a ellos o los abogados van con ellos o van con los encargados y dicen, pues apela si te gusta y si no, pues ahí tú sabes. Y esto pasa en todos los casos y es un problema muy serio y en el país no hay justicia, el Poder Judicial no funciona. La pregunta es, en base a lo que usted dijo de cambiarle el nombre, y no solamente el nombre, sino la esencia, sigue avanzando en este proyecto de una reestructura a fondo de principios del Poder Judicial, aparte del combate a la corrupción. Sí, mire, es un poder independiente, autónomo. Antes ese poder estaba subordinado al Ejecutivo. Era el presidente el que mandaba en el Poder Judicial, hasta hace poco. El poder de los poderes era el Ejecutivo. En la Constitución estaba establecido, está establecido, de que hay división y hay equilibrio entre los poderes. Pero en los hechos esto no era así. El que mandaba y tenía subordinado al Poder Judicial y al Poder Legislativo era el presidente. Y esto venía desde la época de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz decía que la Constitución se respetaba en la forma para violarse en el fondo. No cambiaba la Constitución porque era un parapeto. Eso se mantuvo durante mucho tiempo. Eso nosotros lo padecimos. Cuando en Los Pinos toman la decisión de desaforarme, mandan a hablar al presidente de la Corte de ese entonces y le dan instrucciones para que inicie el juicio de desafuero en mi contra. Y todavía, esto es interesante para los jóvenes, sobre todo para los investigadores, para los que estudian ciencia social, comunicación social, apareció un desplegado de los ministros de ese entonces, aprobando la decisión que había tomado el juez que me condenaba. Entonces, así era. Entonces, ¿cómo se logra reformar el Poder Judicial sin el sometimiento al Poder Ejecutivo? Por eso estuve de acuerdo en la ampliación, que no reelección de 2 años del actual presidente de la Corte, porque
al ampliarse 2 años, el periodo para que el ministro Saldívar continuara como presidente de la Corte, también se ampliaba en 2 años su presidencia en el Consejo de la Judicatura, porque son 2 organismos, la Corte y el Consejo de la Judicatura. Y el Consejo de la Judicatura es como el Poder Judicial dentro del Poder Judicial. Es el que cuida de que los jueces actúen con apego a las leyes, que actúen con honestidad, que atiendan las demandas de justicia del pueblo, que no estén al servicio de minorías corruptas, rapaces, al servicio de grupos de intereses creados. Todo esto que se padece en el Poder Judicial, con honrosas excepciones. Entonces, ¿qué hicieron los conservadores? Toda una campaña en contra, hablando de que estábamos a favor de la reelección, inclusive fueron más allá, plantearon de que estaba yo tanteando con la sonda en la mano para ver si funcionaba lo de la reelección en el Poder Judicial para luego reelegirme yo. Todos estos conservadores, corruptos, intelectuales orgánicos, alcahuetes del régimen de corrupción. Entonces, ahí está el tema en la Corte. Si no se permite la ampliación, que ellos van a decidirlo, pues es seguro que va a continuar la misma política, que en efecto está cuestionada por la mayoría de los mexicanos, y ellos deberían de entenderlo y de ser sensibles. Están muy desacreditados los jueces, lo que tú sostienes. ¿Por qué no ponemos la encuesta del INEGI sobre quién es quién en las autoridades, sobre la confianza de las autoridades? Porque esto es interesante, porque ellos se encierran, viven como si fuese el castillo de la pureza, el Poder Judicial, y están totalmente divorciados del pueblo, que esa sería su función principal, estar al servicio de la gente, no estar amparando para proteger a corruptos, a quienes han saqueado al país y dejando sin justicia al pueblo. Nada más es cosa de ver cuántos presos hay sin sentencia desde hace años. ¿Dónde está la justicia rápida
expedita. Miren los jueces. El 70% no les tiene confianza. ¿Y esto no merita una reforma a fondo? Es que, muy contrario de lo que se piensa, nosotros somos respetuosos de las instituciones, somos demócratas, somos amantes de la libertad. Sí, desde luego, pero respetando la autonomía del poder, una ley que prevea o establezca principios donde se resuelvan problemas como los presos que no tienen sentencia o principios. Ya estamos actuando, y eso es lo mismo sobre la marihuana, o cómo le dieron la vuelta. Fíjense, los jueces, magistrados, ministros que deberían de dar el ejemplo, le dieron la vuelta a lo que establece la Constitución de que nadie debe ganar más que el presidente, y se ampararon y están ganando más que el presidente. ¿Ustedes creen que yo me voy a quedar callado y que ya voy a aceptar que con una maniobra leguleya se cometa una injusticia? No, estoy esperando que pase el tiempo. Va una iniciativa de nuevo. Nadie puede ganar más que el presidente de la República. Y si ellos consideran que no les alcanza, hay otras formas de obtener ingresos. Pueden poner sus despachos, como lo hacen muchos. Pero nosotros somos servidores públicos. El gobierno no es para hacernos ricos, ni para vivir colmados de atenciones, de privilegios. No es posible que un ministro llegue a reunir hasta 500,000 pesos mensuales, no solo de sueldo, sino de prestaciones. No, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y el que recibe ese dinero, el que se preocupa tanto por ganar dinero, ya no da confianza. Ese es un mal indicio, una mala señal. Entonces, vamos a resolverlo, pero esto es, ojalá y ellos tomen en cuenta la opinión de la gente. Y esta encuesta no la hicimos nosotros, es del INEGI. Pero yo coincido con tu planteamiento, y no hay que dejar de hablar de la reforma, de los cambios, de la transformación. Y ahora todos los conservadores que están en el gobierno o fuera del gobierno, todos ya están pensando en que se va a terminar nuestro periodo y que van a regresar
las prácticas de antes. Se frotan las manos, esperando. Ya se va a ir y además en una de esas hasta antes. Dijo el señor de Hoyos de la Coparmex, el anterior director de la Coparmex, dice: no voy a descansar hasta que se vaya y que pierda la consulta. Que no coman ansias. El pueblo es sabio, el pueblo de México. El pueblo va a saber decidir sobre su destino. Y yo estoy seguro que la gente ya no va a querer el regreso a la ignominia, el regreso al abuso, a los privilegios, a la corrupción, a las injusticias, al abandono al pueblo. Ya no va a querer eso. Bueno, acaba de pasar la elección y el pueblo refrendó el apoyo a la transformación. Ya no se dice nada. ¿Pero qué? ¿No se agruparon porque querían tener mayoría en la Cámara de Diputados para que no se aprobara un presupuesto en beneficio del pueblo? No pudieron, porque el pueblo es mucha pieza. Hay que tenerle mucha confianza a la gente y no traicionar al pueblo y no dejarse engañar, porque en política suele pasar que haya amigos de mentira y enemigos de verdad. Y son muy buenos para la salamería, para hacerle la barba. Son muy lambiscones y al mismo tiempo hipócritas. La mayoría del pueblo no es así. La gente del pueblo es derecha, es muy franca, de buenos sentimientos.